minimizar esto. Entonces, como le estaba diciendo a ustedes, vamos a empezar con estructura atómica. Me dijeron que muchos no pudieron entender bien este tema, entonces lo voy a volver a hacer. Va de esa manera, pero de esta manera es más fácil entenderlo, ¿no? Entonces, síganme. Entonces, nosotros vamos a entender como estructura atómica las partes y elementos de quiénes de los elementos del átomo. Ahora, estos elementos del átomo, ¿quiénes son? Estos elementos del átomo son, primero por empezar, el protones, neutrones y ¿quién más? Tenemos acá a los electrones. Entonces serían estos dos tres. Electrones, protones y neutrones, ¿no? Entonces, y antes de entender esto, necesitamos saber en qué regiones están. Por lo tanto, es necesario saber que ellos están unos en la región del núcleo y otros en la región de la corteza. Entonces, el núcleo, el átomo se divide en dos regiones y tiene tres partículas fundamentales. ¿Cuáles son las dos regiones? Núcleo y corteza. Y las tres partículas fundamentales del átomo son protones, neutrones y electrones. ¿Estamos bien? Ahora, entonces, vamos un poco con la teoría que tengo acá acostado que les he puesto. Estructura atómica actual. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. ¿Estamos bien? La palabra clave acá es que conserva sus propiedades. ¿Por qué? Ustedes saben que si tú tienes acá un átomo y lo comparas con un protón, ¿quién es más pequeño? El protón, ¿sí o no? Pero el protón deja de perder las propiedades químicas que tiene estos átomos o este tipo de elementos. Por lo tanto, la unidad más pequeña que conserva todavía sus propiedades químicas, ¿quién viene a ser? Los protones. Que diga los protones, diga, el átomo, el átomo. Entonces, el átomo en sí se divide en dos regiones, como le dije, núcleo atómico y zona extranuclear. ¿Cómo también se le conoce a la zona extranuclear? Corteza. Otro nombre que tiene, nube electrónica. ¿Estamos bien? Son bastantes nombres que tiene. La corteza tiene bastantes nombres. Zona extranuclear, nube electrónica, región extranuclear, un montón. ¿Estamos bien? Entonces, nube electrónica, zona extranuclear y corteza. Entonces, hablemos ahora del núcleo atómico. Es importante tomar en cuenta que si nosotros hablamos de núcleo atómico, estamos hablando de toda la masa del átomo. ¿Qué quiere decir? Nos dice que es la parte central densa, muy pequeña y de carga positiva. Entonces, para empezar, nos dice que es la parte más densa. Si nos dice que es la parte más densa, significa que acá está toda la masa. Es muy pequeño. ¿Y de carga qué carga es? Positiva. Entonces, nos dice que esta estructura, ves esta estructura que es el núcleo, es la más pequeña, en la que tiene mayor masa, ¿y qué carga es? Positiva. Ahora, ¿por qué carga? Su carga es positiva porque ¿quién está acá? Los protones. Y como los protones son positivos, entonces el núcleo se carga positivamente. Por lo tanto, entonces se llega a la conclusión que el 99.99% de la masa del átomo se encuentra ¿dónde? En el núcleo. Ahora vamos con el siguiente. La zona extranuclear o también llamada nube electrónica o también llamada corteza. Es la zona que envuelve al núcleo. Constituye el 99.99% de qué? Ya no es de masa, sino ahora que es del volumen. Entonces solamente del tamaño del átomo. Los electrones se encuentran girando en regiones de máxima probabilidad denominados los electrones. ¿Dónde giran? En los no se olviden nunca, esos giran alrededor de orbitales. ¿Cómo también se le conoce a los orbitales? REMPE. No se olviden esto, ¿estamos bien? Entonces, para que les quede claro, entonces lo que ustedes necesitan recordar es que el, el átomo es la única, primero es la mínima porción de materia que conserva sus propiedades. ¿Que tiene qué cosa? Que se divide en dos regiones, núcleo y corteza. En el núcleo se encuentra toda la masa y es la parte más pequeña del átomo, mientras que la corteza es la región más grande del átomo, pero tiene poca masa, casi nada de masa. Ahora, en el núcleo se encuentran quiénes? Los protones y neutrones. ¿Ves acá? El azul y rojo. Los protones le dan la característica positiva al núcleo del átomo, le da una carga positiva. Y los neutrones no tienen carga, su carga es cero. Ahora, como estas dos partículas fundamentales están en el núcleo,
¿Cómo se les conoce? Se les conoce con un nombre especial. Se les conoce con el nombre de nucleones. No te olvides, ¿ya? Los nucleones, ¿quiénes son? Son los protones más los neutrones, ¿ok? Los nucleones, ¿quiénes son? Son los protones más neutrones. ¿Estamos bien? Si yo te preguntara por un nucleón positivo, te estoy haciendo referencia a quién? Del protón, ¿sí, no? Si yo te pregunto por un nucleón que sea su carga cero, te estoy preguntando por los neutrones, ¿ya? No te olvides de eso nunca. Y entonces, voy a borrar esto. Entonces, ahora sí vamos a pasar al siguiente. Un momento, sería... Ya listo. Entonces, ya ahora, vamos a hablar de las partículas fundamentales. Ya hemos hablado de las regiones del átomo. Vamos a hablar ahora de las partículas fundamentales. Las partículas fundamentales ya sabes que son tres: protones, neutrones y electrones. Entonces vamos a hablar características de cada uno. Entonces, el electrón tiene un símbolo de una E con un negativo arriba. ¿Por qué? Tú sabes que el electrón, ¿cuánto es su carga? Negativa, ¿sí? Por lo tanto se le conoce como una E de electrón con negativo arriba. Al neutrón, ¿cómo se le conoce al neutrón? Al neutrón se lo conoce como una N y un cero arriba. Al protón, ¿cómo se lo conoce? Como una P y un positivo arriba. Entonces, esas son las tres partículas fundamentales. Ahora es importante saber que nosotros vamos a tener cargas reales y cargas relativas. O números relativos con números reales. Los números reales son estos. Son los números horribles. Entre comillas. ¿Por qué? El electrón, ¿cuánto es su carga? El electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19, ¿qué cosa? Coulomb. Mientras que la carga del neutrón es 0. La carga del protón, ¿cuánto sería? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Estamos bien? ¿Esta qué carga es? Esta es la carga real. ¿Estamos bien? La carga real en sí. En cambio, tú puedes tener lo que se llama una carga relativa. La carga relativa, ¿cuál sería? La carga relativa es esto lo que está acá, mira. Con un corazoncito lo pone ya. Esta es la carga relativa. ¿Estamos bien? La carga real es esta, con lo que tú vas a trabajar los problemas, pero ya más avanzados. En cambio, la carga relativa es con lo que tú vas a trabajar ahora mismo en la siguiente clase. ¿Estamos bien? ¿Cuánto es la carga relativa del electrón? Menos 1. ¿Cuánto es cuánto es la carga relativa de un protón? Más 1. ¿Cuánto es la carga de un neutrón? Se entiende que la carga es 0. ¿Estamos bien? Entonces, esa sería la carga relativa, esta es la carga relativa y esta es la carga real. ¿Es importante saber los dos? Sí, es importante saberlo. Recuerda, es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Es la carga. Si es electrón, es negativo. Y si es protón, es positivo. Acá dice positivo, ¿ya? Un poquito que me ha fallado, creo. Acá es positivo y acá es negativo. Ahora, hablemos de la masa. ¿Cuánto es la masa en gramos? La masa en gramos del electrón, ¿cuánto es? 9.1 por 10 a la menos 28. Y la masa de protón es 1.672. Mira, 72 por 10 a la menos 24. ¿Y el neutrón cuánto es? 1.675 por 10 a la menos 24. O sea, yo no quiero que te acuerdes sacar la masa. Yo lo que tú quieres es que analices. ¿Cuál es la masa más pesada? Sería entonces, lo voy a poner con check. El que diga, la partícula más pesada, ¿quién sería? El neutrón, ¿sí o no? El neutrón es el más pesado. ¿Quién sería el segundo más pesado? El protón, ¿no? Mira, 1.6 por 7 a la 72 que diga. Y ahora, ¿quién es el menos pesado? Mira, mientras que ellos son menos 24, ¿ellos cuánto es? Menos 28. Este es el menos pesado. Por lo tanto, acá yo quiero que tú entiendas que si yo te digo, ¿cuál es la partícula subatómica más pesada? ¿Sería quién? El neutrón. Yo te digo, ¿cuál es la partícula subatómica menos pesada? Que su masa es casi imperceptible, despreciable. ¿Cuál sería? Sería la del electrón. Entonces, ahora hablemos de las masas relativas. Si yo te dijera una masa relativa, vamos a poner de nuevo corazón acá. Tú, 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 tú. Entonces, si yo te pusiera acá el corazón y yo te dijera, dime la masa relativa,
la masa relativa del electrón. ¿Cuánto es la masa relativa del electrón? Como es casi muy pequeña, es despreciable. ¿Cuánto le pongo? 0. ¿Cuánto es la masa relativa del protón? Bueno, la masa relativa es 1 del protón. ¿Cuánto es la masa relativa del neutrón? Como son casi iguales, entonces yo supongo que son iguales. Pero recuerda que esta masa que viene a ser, esta masa que es relativa. O sea, solo me sirve para hacer algunos problemitas. ¿Estamos bien? ¿Qué vas a ver ahorita cuando hagas problemitas de núcleo atómico, de átomos? Te va a servir esto. ¿Cuánto es la masa del electrón? 0. ¿Cuánto es la masa del protón? 1. ¿Cuánto es la masa del neutrón? 1. Pero si tú quieres hacer problemas más elaborados, te van a dar te van a pedir masa real. ¿Y la masa real cuánto sería? Ah, ya sería esto. Y si quieres hacer problemas más elaborados y te pide carga real, vas a utilizar esta carga real. ¿Estamos bien? Pero si tú quieres usar si a ti te piden solamente trabajar algo sencillo, ¿qué te van a pedir? ¿Trabajar con qué? Con la carga relativa y la masa relativa. ¿Estamos bien? Solamente eso. O sea, por el momento, si no te puedes acordar bien esto, solo aprendete qué cosa, la carga relativa y la masa relativa. Si tú puedes aprenderte un poquito más, sería mejor. Te aprendes qué cosa, la carga real y la masa real. Nada más. Y es importante también saber que si yo te digo quién descubrió el electrón lo descubrió Thomson. ¿Quién descubrió el protón lo descubrió Rutherford. ¿Quién descubrió el neutrón? Chadwick. ¿Estamos bien? Esos son los tres descubridores más importantes en química. ¿Estamos bien? ¿Quién descubrió el electrón, el protón y el neutrón? Entonces, sigamos. A ver, mouse. Ya, entonces, ya que sabemos, ya les he explicado lo que serían las regiones del átomo y las partículas fundamentales, ahora vamos a hablar sobre la representación del átomo. El núcleo, la palabra núcleo se puede entender de dos maneras. Núcleo se puede entender como la representación del núcleo de un átomo. Entonces, núcleo es la representación del núcleo de un átomo. Entonces, yo te digo, dime el núcleo del hidrógeno. Ah, tú tienes que hacer la representación de quién? Del núcleo del hidrógeno. Dime el núcleo del calcio. Ah, tienes que darme la representación del núcleo del átomo de calcio. Entonces, es la primera acepción. Pero también hay otra forma de entenderlo que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es el núcleo? El núcleo son átomos que presentan alguna característica en común. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay núcleos que pueden tener mismo número atómico. Ah, entonces son núcleos. Hay núcleos que pueden tener mismos números de neutrones. Por ejemplo, el átomo de calcio con el átomo de nitrógeno, digamos, tienen el mismo número de neutrones. Ah, ellos son núcleos. ¿Por qué? Porque ellos pueden, como te digo, tienen una característica de su núcleo atómico, de su núcleo, que tienen en común. Por ejemplo, vemos acá. Entonces, ¿el núcleo qué es? Tienes acá un elemento donde el primero, la A, tienes acá la A y la Z. Donde la A te indica que es el número de masa y la Z te indica que es el número atómico, ¿no? A ver, vamos a poner mi texto. ¿Dónde era? Acá está, ya. El A te indica que es el número de masa. Y el Z te indica que es el número atómico. Recuerda que el número atómico te indica qué cosa? El número de protones. Y el A te indica el número de nucleones. Si son ¿quiénes son los nucleones? Fácil. ¿Los nucleones quiénes son? Protones más neutrones. Entonces, para un elemento X, A significa mi número de masa, Z mi número atómico, que indica el número de protones, y acá mi número de neutrones más protones. Por lo tanto, mírate cuenta con este ejemplito. El aluminio, 2713, esa es la representación de quién, de su núcleo del aluminio, donde yo entiendo que 13 es el número de protones, pero como es un átomo neutro, su carga acá se entiende que es 0, por lo tanto los protones a quién es igual al número de electrones y forman la palabra ¿qué cosa?
PES, no te olvides, siempre en un átomo neutro, los protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico. Por lo tanto, este 13 que te indica, este número 13 te indica que ¿cuántos protones tienes? 13. ¿Cuántos electrones tienes? 13. Ahora, si tienes 27 y 13, la diferencia que te va a dar, la diferencia de 27 y 13 te va a dar el número de neutrones. Por lo tanto, 27 menos 13 te da 14. Entonces, en este momento tú ya sabes qué cosa, todos los elementos de quién, del núcleo, solamente con estos números. Ahora vamos con el calcio, con el potasio que diga. Vamos a ver este ejemplo. 39 y 19. Entonces, para 39 y 19, ¿tú qué entiendes? Primero, que tú tienes, 19 indica el número atómico. Y como es el número atómico, tú sabes que el número atómico, ¿qué es? Es neutro, pese o no. La palabra pes, protones es igual a electrones y es igual al número atómico o número Z. Si Z es 19, tú entiendes que los protones es 19. ¿Y los electrones cuánto sería? 19. Entonces, si tú tienes 39 y 19, ¿cuántos son los neutrones? Fácil. 39 menos 19, 20. Y ese sería el número de neutrones. Entonces, no te olvides que ¿qué te va a indicar esto? Es el Z, que disculpa. Ya. El Z te va a indicar qué cosa? El Z te va a indicar el número atómico. Y el número atómico como tal te va a indicar el número de protones. Y si el átomo es neutro, te va a indicar qué cosa? El número de electrones. Si acá hubiera 15, entonces 15 protones y 15 electrones. Si fuera Cucho 1000, ¿qué Z es igual a Cucho 1000? Entonces, protones es Cucho 1000 y electrones es Cucho 1000. Entonces, te indica el número de nucleones, que vendría a ser protones más neutrones. Por lo tanto, yo para saber el número de neutrones, fácil, agarro mi número de masa, que es A, y le resto con mi número de atómico. Entonces, como en este caso, 39 menos 19, 20. 20 es mi número de neutrones. 27 menos 13, 14. 14 es mi número de neutrones. Entonces, con esto ya hemos entendido lo que sería el número Z, número atómico, número de masa, protones y neutrones y electrones, hallarlos en un núcleo. Entonces, ahora, como les había dicho, había dos secciones. La primera sección era que el núcleo era la representación del núcleo de un átomo. Y la segunda sección es que nos habla sobre que los núcleos atómicos tienen cosas particulares en común. ¿Qué cosa? Que su número de masa son iguales, que su número atómico son iguales o que su número de neutrones son iguales. Entonces, con esa característica en común son núcleos. Y esos núcleos tienen nombres especiales. ¿Cuáles son los nombres especiales? El primero es isótopos, el otro es isóbaros y el otro que es isótonos. Y entonces cada uno va a tener una característica especial. Entonces, vamos primero con los isótopos, o también llamados hílidos. Son átomos del mismo elemento químico que representan igual número atómico, pero diferente número de masa y neutrones. Entonces, la palabra clave, ¿cuál es? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen igual acá? Fácil. ¿Tienen qué cosa? Igual número atómico. Mira, esta es la palabra clave. Los isótopos sólidos tienen igual número atómico. Entonces, eso me indica que tienen igual qué cosa? Número Z. Entonces, hay ejemplos, ¿no? Los ejemplos, ¿cómo son? ¿Cómo sería? A ver. Ya. Acá está. Escúchame. El protio. El protio forma el agua. El deuterio forma agua pesada y el tritio que forma agua súper pesada. Entonces, ¿estos qué son? Estos son isótopos. Escúchame. ¿Y son isótopos de quién? Del hidrógeno. Si yo te digo que el protio forma el agua, entonces él sería así un elemento. Uno echa uno. No lo puedo poner así. Mm, Vamos a buscar una gráfica después, ¿ya? Entonces, lo que yo te quiero decir es que el protio, mira, mira, acá tienes el protio. Este protio que tienes acá, voy a poner primero ya el corazón. El protio, ¿qué tiene? Date cuenta, el protio tiene, mira, mira, el rojo es neutrón, el azul es protón y este chiquito es electrón. ¿Qué tiene primero? Primero tiene un protón y ¿qué tiene después? Un electrón. Entonces, el protio, ese es el elemento que tiene un protón y tiene un electrón. ¿Estamos bien?
Ahora, ¿qué pasa con el deuterio? El deuterio tiene el protón, tiene el electrón, pero aparte, ¿qué tiene? Date cuenta, acá está la X, ¿sí o no? ¿Tiene qué cosa? Tiene un neutrón. ¿Estamos bien? Entonces se hace más pesado el átomo. Ese átomo se hace más pesado. Por lo tanto, si el proteo forma el agua, porque es el hidrógeno, el deuterio que forma el agua pesada. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasaría si tuviera ahora dos neutrones? Entonces ya no sería pesada, sería súper pesada. Por eso el agua que forma el tritio se llama súper pesada. Entonces, eso es lo que yo quería que me entiendan bien. Entonces, el proteo forma el agua normal, el deuterio forma el agua pesada y el tritio que forma el agua súper pesada. ¿Por qué? Porque este, ¿cuántos neutrones tiene? Este no tiene neutrones. En cambio, este, ¿cuántos neutrones tiene? Este tiene un neutrón. Y en cambio, el tritio, que es un agua súper pesada, ¿cuántos neutrones tiene? Este ya tiene dos neutrones, por lo tanto es más pesado. Pero si te das cuenta, ¿todos esos cuántos protones tiene? Este tiene un protón, ¿estamos bien? Este tiene otro, un solo protón, y este tiene un solo protón. Por lo tanto, si los tres tienen un protón, ¿cómo se llama esos elementos que tienen en común el número atómico, o sea, el número de protones y tienen diferente, ¿qué cosa? Los números de neutrones. ¿Cómo se llama eso? Isótopos o hílidos, entonces. De nuevo, para que les quede claro. Nosotros tenemos el primer tipo de, ¿qué sería? Isótopos o hílidos, donde tienen igual qué cosa? El número, ¿qué cosa? El número atómico. Entonces, si tienen igual el número atómico, lo único que son común en ellos, ¿quién es? El número de protones, ¿o no? Entonces, ¿qué debe tener diferentes? Diferentes que tienen, diferentes tienen el número de masa y el número de neutrones. Un ejemplo de ellos, ¿quiénes son? El protio, el deuterio y el tritio, que son los isótopos del hidrógeno. Algo importante que es saber es que el único que tiene propiedades parecidas, ¿quién es? Son los isótopos. Los demás no tienen propiedades parecidas. Entonces, los isótopos que tiene, los isótopos tienen lo que yo llamaría, presentan propiedades, mira, propiedades químicas iguales. ¿Estamos bien? Tienen propiedades químicas iguales. Los isótopos tienen propiedades químicas iguales. Como tienen igual número atómico, tienen propiedades químicas iguales entonces. Pero las propiedades físicas son diferentes. Recuerda, en todas las propiedades físicas son diferentes, ¿ya? Pero las propiedades químicas acá son iguales. No te olvides de esto, ¿ya? Mientras sigamos avanzando el otro vas a entender mejor. Entonces, si es que tú llegas a una parte y no lo llegas a entender bien, por favor, agarras tu cuaderno y apuntas. ¿Qué parte no me has entendido? Ah, pones ahí isótopo, no me has entendido, o no me has entendido la anterior, entonces pones así. Cuando yo termino de dictar la clase, tú dices, profesor, yo no he entendido esta parte. Regresamos o busco una imagen por internet o te explico ahí con la pizarra virtual. Entonces, no te preocupes. Entonces, con todo esto, el primero que hemos explicado ahorita, ¿quién es? El isótopo, ¿no? Claro, que también se le conoce como hílido. Entonces, el siguiente. En el siguiente, vamos con... Tienes dos tipos. Tienes lo que se llama isóbaros y tienes lo que se llama isótonos. Entonces, tienes los isóbaros y tienes los isótonos. ¿Y isóbaro qué es? El isóbaro es lo que tiene, ¿qué cosa? Igual número de masa. Entonces, como tiene igual número de masa, como tienen igual número de masa, tienen igual número de nucleones, ¿ya? Son átomos de diferentes elementos químicos que presentan igual número de masa, pero diferente número atómico, entonces. Por lo tanto, ¿qué es lo único que tienen igual? Número de masa. Los protones son diferentes y los neutrones son diferentes. Los isótonos, ¿qué tienen igual? Solamente tienen igual qué cosa? Igual número de neutrones. Por lo tanto, todo lo demás es diferente. Son átomos de diferentes elementos, por lo que no tienen igual Z, que presentan igual número de neutrones. ¿Pero qué cosa? ¿Qué es lo único que tienen igual? Número de neutrones. Pero tienen diferentes qué cosa? Número de masa y número atómico. Mientras que los isóbaros, que tienen igual número de masa, pero que tienen diferentes neutrones y atómicos. ¿Estamos bien? Entonces, isótopos tienen igual número atómico. Isóbaros tienen igual número de masa. Isótomos tienen igual número de neutrones. Entonces, sigamos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los iones, para entender esto un poquito mejor.
Yo les dije que si son átomos neutros, el número de protones y electrones son iguales. Pero ¿qué pasaría si los protones y electrones serían diferentes? Si los protones y electrones son diferentes, entonces estamos hablando de los iones. Entonces, los iones son especies químicas con carga eléctrica Q y se forman cuando un átomo neutro pierde o gana electrones. O sea, se pierde el equilibrio. Siempre debe haber un equilibrio entre electrones y protones. Pero si tú ganas más electrones o ganas electrones o pierdes electrones, esta balanza disminuye, se cambia. Por lo tanto, se formaría un ion. Ahora, si tú pierdes electrones, se forma ¿quién? El catión. El catión es un ion con carga eléctrica, ¿qué cosa? Positiva. ¿Por qué es positiva? Porque tú has perdido electrones y los electrones son negativos. Si tú pierdes negativos, te vuelves positivo. Por lo tanto, el catión es positivo. El anión, ¿cómo se forma? El anión se forma, mira, acá tenemos el ejemplo del átomo. ¿Cuántos electrones hay? 5 electrones. Si hay 5 electrones y 3 protones. Entonces, un anión es un ion con carga eléctrica negativa. Entonces, si el ion es carga eléctrica negativa, ¿por qué se da? Porque tiene, ¿qué cosa? Más electrones. Si tiene más electrones, por lo tanto, mira, ¿cuántos electrones? 1, 2, 3, 4, 5 electrones y protones es 3. Protones es más 1 y electrones es menos 1. 5 por menos 1, menos 5. 3 por más 1, más 3. Más 3 menos 5, menos 2. Por lo tanto, la carga total de todo, ¿cuánto sería? Menos 2, ¿no? Recuerda, 1, 2, 3, 4, 5 sería menos 5 de carga. 1, 2, 3 sería más 3 de carga. Por lo tanto, la carga total, ¿cuánto sería? Menos 2. Y si la carga es negativa, estamos hablando de un anión. En este caso, mira, ¿cuántos electrones tienes? Tienes 3. Sería menos 3. ¿Cuántos protones tienes? 5, ¿sí no? Más 5. Por lo tanto, la carga, ¿cuánto sería? Más 2. Y si la carga es positiva, estamos hablando de ¿quién? De un catión. Entonces, no, eso es sencillo, nada más es eso. Mira, entonces, vamos a hacer esto, radioactividad. Lo último, aunque no es necesario. Solamente les voy a explicar eso un poquito. La reactividad es un fenómeno que se origina ¿dónde? Se origina en los núcleos atómicos. Que diga, se origina ¿dónde? Es la destrucción de un átomo. Entonces, por la acción de otro, de un agente externo, o a veces por causa natural. Por ejemplo, tú sabes lo que es uranio, ¿no? El uranio es un átomo radiactivo que tú lo dejas ahí y se descompone. ¿Y qué causa? Esa descomposición va a causar que se descompongan los materiales que están a su alrededor. Por eso que cuando tú ves una sustancia radiactiva te tienes que alejar. ¿Por qué? Te va a descomponer. Por ejemplo, vemos acá el uranio. Este uranio que ves acá, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer en partículas alfa, partículas gamma, y va a botar ¿qué cosas? Neutrones, protones y beta. Ahora, cada una de esas partículas, ¿qué va a causar? Cada una de esas partículas va a causar que si choca con otro átomo va a originar que este también se desintegre. Entonces va a causar una reacción en cadena. Entonces, miren, muchachos, ese es destacado más solamente la teoría. Quería que me entiendan esta parte. A ver, ya, entonces, pueden volver a conectar sus audios, por favor. A ver, conecten sus audios otra vuelta. Si tienen Buenos alguna días. duda o pregunta, háganla ahorita. ¿Estamos bien? Porque ahorita lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ir a la página, no me acuerdo en qué página era. Es la clase de estructura atómica. Vayan a hacer los problemas. Esta clase, 387. ya, vayan y tienen ahorita tiempo para que googleen, busquen información. ¿Estamos bien? Y nos vemos media hora antes ¿Qué de las página? 9, ¿ya? Media hora antes de las 9. Entonces Media hora ahorita antes, no. ¿no? O 40. ¿Ya pasé? Antes a las 9. Ya, sí, un momentito. La directora va a hablar con ¿Entiendes? ustedes. La pregunta. Ah. ¿Cómo por eso?
Están en Túnez. Muy bien, muy bien, jóvenes, muy buenos días. Estamos con el profesor de biología y qué bueno que hayan ingresado y no desperdicien su tiempo, aprovechen porque estamos haciendo un gran esfuerzo de poder darles estas clases en las mañanas y agradecerle al profesor que se da el trabajo de llegar hasta mi casa para dar las clases. Muchas gracias y continúen estudiando. Muy agradecidos. Ya escucharon, así que por favor se ponen a estudiar ahorita mismo y ponen a buscarse ahorita. Si es que no entienden en su libro, no está todos estos datos, googleen, por favor, ¿ya? Googlean y nos vemos 40 minutos antes, 40 minutos antes de las 9, ¿ya? ¿Profe, qué página? ¿Qué página? No me acuerdo, no me acuerdo. Es la clase, es la clase de estructura química, de estructura atómica. ¿Sí? Hay 387. algunos ejercicios, profe. Sí, Esos ejercicios, escúchenme, esos ejercicios ya lo hemos hecho, pero como me estaban diciendo que algunos no habían entendido bien esto, lo he vuelto a hacer, estoy volviendo a hacer esta clase. ¿Estamos bien? Y esos ¿Resolvemos ejercicios, los mismos? claro, no quiero que escúchenme, no quiero que ustedes vean el video anterior, o sea, busquen información y ustedes háganlo por ustedes mismos. ¿Estamos bien? ¿Y los que ya vieron el video anterior? Y es que seguro que se han olvidado un poco, entonces solo pónganse a resolver eso con lo que ustedes sepan ahorita. ¿Estamos bien? Pero profe, la domiciliaria no la hacemos, ¿o sí? La domiciliaria, voy a ver si he hecho las domiciliarias. Usted A ha hecho ver, la dirigida, La nomás ha dirigida, hecho, profe. ya, las dirigidas. Si ustedes ya hacen las dirigidas, hagan las domiciliarias, ¿ya? ¿Estamos bien? Ya, entonces, Volvemos a conectar. nos estamos viendo a las 9:20. ¿Estamos bien? 9:20. Ya, entonces. Ya, profe. Ya, entonces voy a terminar la transmisión y nos vemos 9:20. Y pónganse a hacer los problemas, no se pongan a ver YouTube, Profe, nada, ni Facebook, ¿ya? profe, una ¿Sí? pregunta, profe. ¿Cuál? ¿Hacemos toda la domiciliaria entonces? No. Hagan todo lo que sería la práctica dirigida. Si ya te parece facilísima la práctica dirigida, te haces la domiciliaria. ¿Estamos bien? Ya. La cuestión es que no veas el video. O sea, tú mismo tienes que hacerlo. ¿Estamos bien? Ya, entonces. Nos vemos hasta después. Adiós, Cuídense. Ah, Nos vemos. Cuídense. chao, profe. A ver cómo se... Bote sudado.